Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la iglesia en casa de Gateway Fellowship Church en Sacramento. Y el primer domingo del año 2021. Y queremos enfocar este tiempo en lo que Dios tiene para decir en nuestras vidas. Y al principio oremos a Él para que Él hable a cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día, el primer domingo de 2021, y estamos anticipando que tú obres en nuestras vidas este año, que hables a través de tu palabra en muchos momentos, por los sermones del domingo, pero por otras avenidas también, por nuestras devociones y todo. Y pedimos, Padre, que hoy día tú hables a través de tu palabra aquí que vamos a enfocar hoy día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante el mes de enero vamos a estar enfocando en las misiones. Lo que Dios está haciendo en el mundo, lo que quiere hacer a través de nosotros. En Génesis 1, Dios revela un momento en la prehistoria, antes de la creación de los seres humanos, cuando Dios estaba creando todo el mundo. Leemos 6 veces durante este capítulo que las cosas que Dios había creado era bueno, todo bueno. El aire, los animales, las aves, todo era bueno. Pero cuando Él creó los seres humanos, en principio Adán y luego Eva, eso era buena de toda manera o en gran manera. Toda la creación era buena, pero los seres humanos era una creación aún mayor en la opinión de nuestro Dios. Sin embargo, en Génesis 3 vemos que todo que estaba funcionando bien hasta entonces llegó a estar estropeado. La creación fue dañada por el pecado de los seres humanos. Todo era bonito, bello, intricado e interrelacionado antes. Fue afectado por el pecado de los seres humanos que dañó, estropeó la creación. Pero de todos modos, podemos decir que hoy en día la creación es algo muy bella. Y si es así hoy y la disfrutamos hoy, ¿cuánto mejor era en ese entonces? Bueno, Dios desde el principio ha estado buscando los seres humanos. Tuvo comunicación, pasaba tiempo con Adán y Eva en el huerto de Edén. Y después de pecar los seres humanos también, Dios seguía buscando a los seres humanos. Justo en el momento o momentos después del pecado de Adán y Eva, leemos en Génesis 3:15 que Dios tenía una pasión, un deseo para renovar la relación, salvar a la humanidad y redimirla de las manos de Satanás, quien llegó a ser como el jefe de la humanidad. Y él decía a Satanás en la presencia de los seres humanos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este mismo momento, Dios sacrificó un animal, el primer animal sacrificado, y usaba esto para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Desde este momento, Dios se dio a recuperar, a salvar a la humanidad de sus pecados. Muchos años después, Dios escogió a un hombre desde dentro de toda la tierra. Decidió trabajar a través de este hombre. Primero lo llamó
Y luego en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es la promesa que Dios dio a Abraham, porque Dios seguía con su plan de renovar, de salvar a la humanidad. Primero lo prometió a Adán y Eva, y luego también por medio de Abraham en este momento. El primer cumplimiento de esta bendición entonces a Abraham fue cuando Abraham y su esposa dieron a luz un tiempo después. Los dos eran muy mayores y Sara era estéril, que no pudo por la edad y no había tenido hijos en su vida. Pero y años después esta promesa de que ellos tuvieran un hijo fue cumplido y llamaron a ese hijo Isaac. Pero cuando él tenía 16 años, Dios pedía a Abraham sacrificarlo sobre un altar. Eso es decir, matarlo para dar su vida a Dios y para demostrar que Abraham realmente amara a Dios. Sabemos que Dios no requiso eso porque Él no le permitió que Abraham sacrificara a su hijo, sino quería saber el compromiso que Abraham tuvo con Él, con Dios. Bueno, unos 600 años después de eso, Dios sacó a su pueblo desde la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Y cuando estaban corriendo por el desierto con Moisés como su líder, Dios les dio sus leyes para que ese pueblo viviera por las leyes que Dios quiso. Empezaba un sistema de sacrificio en que muchos animales fueron dados o entregados, sacrificados a Dios para cubrir los pecados de Israel. Este proceso de sacrificar a animales seguía durante 15 años, 15 siglos, es lo que quería decir, desde el tiempo de Moisés hasta el punto de Jesucristo, hasta que Cristo llegara a la tierra. Durante este periodo sacrificaban muchos animales, pero cuando Jesús apareció y Él murió en la cruz, Él puso punto final a todo este sistema de sacrificios por la humanidad. Leemos en Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Desde entonces no ha sido necesario de que hagamos sacrificios de animales o de ningún otro tipo de sacrificio que tome nuestro lugar, porque Cristo murió una vez y para siempre en la cruz, y su sacrificio vale para todos que crean en su sacrificio. Él lo hizo porque Dios está en una misión. Desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios ha estado persiguiendo, Dios ha estado de misión, buscando la comunicación con los seres humanos, deseando tener una relación con cada uno de nosotros. Por doquier nosotros vemos a compañías, grupos e individuos que están de misión también. Ellos tienen un lema, una cosa que quieren lograr. Quieren
aumentar sus ventas, quieren que su nombre sea conocido como un nombre común en cuanto al producto que producen. Quieren convencernos de que su modelo, por ejemplo, de carro o tipo de perfume o marca de ropa sea lo mejor, digno de nuestra confianza y que nosotros debemos comprarlo. Todos los grupos, todos quieren que el público compre y fije en su producto. Pero Dios también ha estado de misión, mucho antes de cualquier otra compañía, en una misión mucho más importante que la misión de cualquier otra compañía. Y su misión ha sido buscando la salvación o deseando la salvación para la humanidad. La misión de Dios, en principio y específicamente, es de revelarse al mundo para que su nombre sea conocido, para que sea glorificado y para que todos crean en Él y su reino esté establecido, esparcido a todo el mundo en forma perpetua y en forma creciendo. Él quiere que tantas personas que sea posible, crean en el sacrificio de Jesucristo por el pecado de la humanidad y por el pecado de uno mismo, para que cada uno sea salvo. Y también desea que un número representativo de todas las tribus, todos los idiomas, todas las nacionalidades, todas las etnias del mundo sean reconciliados con Él. Quieren que ellos le adoren. Leamos en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dios desea, querido amigo, que todos se salven y vengan a arrepentirse. Sin embargo, sabemos que no todos están siendo salvados y muchos no serán salvados. Eso se debe a diferentes razones, bien es cierto. Hay unos que saben de Dios, conocen el mensaje de salvación, pero todavía lo rechazan, no creen. Hay aquellos que saben algo, pero a lo mejor no suficiente para que puedan poner su fe directamente, totalmente sobre Cristo. Y pues no crean. Saben algo, pero tal vez no sea suficiente para creer. Y hay muchísimos, el grupo puede ser más grande de todos, que no han oído nada del tema, pues no pueden creer en algo sobre que no han oído nada. La misión de Dios es que todos tengan oportunidad de oír de Él y creer en Él, haciéndose discípulo de Jesucristo. La misión de Dios, entonces, que vemos en cuanto a Abraham, quien era el padre de la fe, el primero para realmente aceptar o creer en Dios de esa forma. Fue una promesa. Y leemos en Génesis 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es decir, la promesa de Dios era que por medio de Abraham, por medio de sus descendientes, todo el mundo, todas las naciones, todas las etnias del mundo serían bendecidas. ¿Y de qué consiste entonces, o consistía esta bendición
para todas las naciones. Bueno, en principio empezaba con la nación de Israel. Que Dios siempre ha estado buscando a individuos, a grupitos, o en este caso la nación de Israel, para hacer su obra. Él ha escogido diferentes personas. Adán y Eva quería que ellos fueran los principios, que realmente le siguieran. Luego vemos a otros, Noé especialmente, a Abraham, David y otros, muchos profetas que seguían a Cristo, seguían a Dios, perdón. Y Dios obraba a través de estos individuos. Luego de mayor importancia, la promesa después fue cumplido por medio de Jesucristo. Primero Dios obraba por medio de su nación, pero desgraciadamente ellos creían, algunos de ellos, muchos no, y ese mensaje no fue llevado a las diferentes naciones de la tierra en gran manera. Pero llegamos a Jesucristo, quien era el cumplimiento final de esta bendición de Dios a Abraham para bendecir toda la tierra. Porque sabemos que por medio de Jesucristo, las naciones están llegando a creer en Jesucristo como su Salvador y Señor. Y Jesús fue el descendiente de Abraham, pues era una promesa que Dios cumplió porque Jesús vino de la descendencia de Abraham por ser un judío y por ser de esa misma familia. Y su muerte en la cruz hacía posible que los judíos tuvieran salvación total, pero también todas las naciones, todos los pueblos de la tierra también. Leamos en Gálatas 3, 8 y 9 lo siguiente. La promesa de Dios a Abraham fue un anuncio del Evangelio de Dios por medio de Abraham. En versículo 8 leemos: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por medio del creyente Abraham. Porque Dios estaba desarrollando su plan desde los tiempos de Abraham y aún antes. Y por medio de Abraham, todas las naciones llegarían a creer. Y creo que ninguno de nosotros somos judíos. Todos somos de otros grupos, otras naciones, otros grupos étnicos que han llegado a conocer a Jesucristo. Pues podemos decir que la obra misionera de Dios empezó con una promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes. Eso es buenas nuevas. Es buenas nuevas porque toca a nuestras vidas. Tomemos nota de que la misión de Dios empezó con una promesa y no con un mandato. Hay una diferencia. Si yo digo a alguien, lávame el carro, por favor. Si ellos no lo laven, pues, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad por no lavarla? ¿No es la gente, la persona que debía lavar el carro? Pero si yo digo a alguien, yo prometo que tu carro esté lavado cuando tú vuelvas esta tarde, ¿quién es responsable? No es la persona que dice la promesa. Dios prometió a la humanidad que la bendeciría. Quiere que nosotros cooperemos con Él, por supuesto. Y hay muchos que lo están haciendo. Pero al fin de cuentas, Dios está cumpliendo su promesa, porque es su promesa. Y ha dicho que se cumpla. Bueno, promesa depende
una promesa de Dios depende en la fidelidad de Dios para cumplirla. A cumplirla, sí o no la gente cumpla o haga su responsabilidad. Podemos contar con Dios para cumplir su promesa. Dios salvará personas de todas las etnias del mundo. Él hará discípulos de todos los pueblos y las naciones. Y por eso estamos involucrados en las misiones, llevando el mensaje a todas las naciones y etnias del mundo. Y Él nos invita a participar en esa misión. Él quiso que los judíos participaran en su misión de alcanzar a las naciones. En gran manera no lo hacían, pero todavía quería que ellos lo hicieran. Y ahora, por medio de la iglesia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya está invitando a gente que ha creído en Él participar en su misión de llevar la palabra a todas las naciones. Que nosotros digamos que sí, que lo haremos para Dios y ser parte de su misión aquí en este mundo. El corazón de Dios siempre fue para las naciones. Podemos ver que Dios empezó a través de Abraham, pero de él salieron otras naciones también, de su descendencia. Y en sentido espiritual, Él es el Padre espiritual de las naciones que han creído, o las personas que han creído por fe en Jesucristo. Dios siempre ha querido obrar en las naciones y salvarlas. Dios quiso que los milagros que Él hizo a favor de Israel fueran conocidos en toda la tierra. No solamente que Israel o de los judíos ganaran libertad, que aprendieran de Él, etc., que era por supuesto su plan, pero también a través de eso que las demás naciones vieran y creyeran, que los israelitas les invitaran a los demás a creer en su Dios. Leemos en Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Eso fue en referencia a que ellos, al cruzar el río Jordán, a entrar a la tierra prometida, a recibir esa tierra después de 40 años de andar en el desierto, querían que los pueblos, las naciones, las demás etnias creyeran en Dios y supieran de cuán grande era. Y los salmistas frecuentemente hablan a través de su gloria, de su poder, renombre de Dios, para que eso sea conocido en la tierra. Dios no solamente quería que los judíos creyeran en Él, sino que todas las naciones. Y es lo mismo hoy en día. No solamente quiere que nosotros creamos, ojalá que sí, yo creo que sí, pero que los demás, que gente alrededor de nosotros, pueblos en diferentes partes del mundo, crean también en el Evangelio. Salmo 96, 3 y 4 dicen, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Proclamar su nombre, su fama, sus obras, su mensaje de salvación entre todas las naciones, porque Jehová es grande. Y vemos un libro especial, el libro de Jonás, en que Jonás el profeta fue enviado por Dios a una ciudad pagana llamada Nínive para proclamarla la salvación y el arrepentimiento en cuanto a Dios. Y sabemos la historia que no fue al principio, pero luego sí. Esa ciudad creía y fue salva y no fue destruida por Dios. Dios siempre ha estado cumpliendo su promesa, queridos amigos.
En el Antiguo Testamento sacó a su pueblo de la esclavitud. Les dio una nueva tierra porque lo había prometido a Abraham unos 600 años antes. Les dio sus leyes y sus enseñanzas para que vivieran ellos según estas leyes. Y tenían la guía de Dios, la presencia de Dios, para que experimentaran libertad verdadera a través de Dios. Prometió estar con ellos y ser su Dios si su pueblo lo siguiera. En Éxodo 19:6 leemos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese pueblo fue llamado a ser distinta, santa y útil para las demás naciones. Eso es lo que Dios reveló a Moisés para que el pueblo conociera eso. Ellos fueron llamados a ser una nación distinta, útil, para que los demás que no hasta entonces conocieran de Dios, pusieran su fe en Él. Fueron llamados a ser sacerdotes, a representar a Dios, a ser mediadores entre Dios y los hombres. Leemos en Salmo 67, 1 al 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah o descanso. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hay gente en todas las naciones, o muchas naciones por lo menos, que han creído en Cristo. Pero todavía falta muchas naciones, muchos grupos étnicos, muchos idiomas donde hay pocos o nadie que todavía ha creído en Jesucristo. Pero fue su plan durante todo el Antiguo Testamento de que los pueblos, las naciones, los diferentes idiomas y etnias creyeran en Él. Y eso siguió hasta el Nuevo Testamento. Y Dios cumplió sus promesas a Abraham, y especialmente por medio de Jesucristo, quien murió, para que todo el mundo recibiera de la salvación que había prometido a Abraham. En Gálatas 3:16 y luego 29 leemos: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pues la promesa a Abraham a bendecirlo y que esa bendición incluiría que las naciones llegarían a creer y ser seguidores de Dios, fue cumplido en su sentido mayor y sigue siendo cumplido por medio de Jesucristo, porque ya Jesús está creído por muchas personas en diferentes partes del mundo, diferentes razas, idiomas, etnias, etc. Y cada persona que pone su fe en Cristo llega a ser un hijo de Abraham, un discípulo, un hijo de Dios. Hasta el día de hoy eso sigue en pie. El Evangelio de Cristo sigue creciendo en todo el mundo. Nuevos pueblos, nuevos grupos étnicos están siendo alcanzados por primera vez. Pueblos que nunca han oído de Jesucristo, pero ahora sí. Es que Dios ama todas las razas.
culturas y lenguas del mundo. No hay ninguno de ellos que Dios no ama. Pero, ¿qué de nosotros? Amamos a los demás de la tierra. Bien es cierto que tenemos un amor o una cercanía con la raza nuestra o lo que sea, pero Dios quiere que eso expande para que nuestro amor sea también para los de otras razas y que nosotros busquemos oportunidades para hablarles de Cristo. Personas de diferentes colores de piel, de diferentes idiomas, culturas, maneras de pensar y actuar. Dios quiere trabajar a través de nosotros y nosotros seremos parte del cumplimiento de la promesa que Él hizo a Abraham a bendecir a todas las naciones cuando nosotros hablemos a un ser alrededor de nosotros, de otra raza, pero de la nuestra también, pero especialmente de las demás, que demuestra que nosotros estamos cumpliendo lo que Cristo quiere lograr. Si no, nosotros no conocemos a personas de diferentes razas. Debemos pedir que Dios nos abra la forma a la oportunidad y nosotros busquemos oportunidades para amar a gente diferente de nosotros, ayudarles a buscar maneras de compartir el amor de Dios con ellos, porque ese es el plan de Dios. Él está persiguiendo a todo el mundo y la única manera que otros de otras razas va a estar alcanzadas es que nosotros crucemos la barrera de entre nuestra cultura hasta la cultura de ellos. Bueno, la próxima semana vamos a enfocar en cómo Dios estaba desarrollando su plan a través de Cristo en el periodo del Nuevo Testamento y en las siguientes semanas como tú y yo podemos estar involucrados más y más en llevar el mensaje de salvación a las diferentes regiones, idiomas, culturas, grupos, etnias del mundo. Que Dios nos use a amar no solamente los demás latinos que somos nosotros, sino también que amemos a gente de todo tipo que vive alrededor de nosotros y hasta los fines del mundo. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.